El libro se llama Cuerpo, Poder y Erotismo. Vale la redundancia, decía yo al autor fuera de cámara, Rubén Campero, psicólogo y sexólogo. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto de reencontrarte. Igualmente, después de tantos años. La verdad, sí. Pero tú has estado en los medios, haciendo sexualmente. Exactamente. También en FM del Plata, si no me equivoco. Con historias de piel. Historias de piel. ¿Cómo hay pensar que ya estamos a 40 años de lo que se llamó la revolución sexual, que empezó en otra parte del mundo, ciertamente. Pero cómo todavía el ser humano, a esta altura del partido, tiene que volver una y otra vez, o le gusta volver una y otra vez a reflexionar y a escuchar historias y a resolver temas vinculados a su sexualidad, ¿no? Bueno, un poco de eso se trata el libro, de alguna forma. A ver, intenta no ser un libro más sobre sexualidad, un libro más sobre sexo, como se quiera decir. Claro. De alguna manera, el libro apunta más a los discursos, a las formas en que nos educamos, a las formas en que hablamos, como por ejemplo, poner un ejemplo, en una mamá que le dice a su nene: sentate bien, sentate como varón, nena, cerra las piernas, sentate como una señorita, actúa como se debe. De alguna forma también referido al tema de los corsets psicológicos, los corsets sexuales que las personas tenemos. Por eso son los cuerpos. Sobre ¿no? todo cuando seguramente esa madre no está, bueno, a veces puede ser que esté pensando en cuestiones sexuales, pero muchas veces no está pensando en lo sexual. De hecho, hasta si utilizamos malas palabras, usamos muchas malas palabras y actos sexuales, por ejemplo, para referirnos a cosas que nada tienen que ver con lo sexual o con lo genital. Sí, claro. A veces, por ejemplo, nos enojamos con nuestro jefe y decimos, por ejemplo, ¿no?, que nos sentó. Expresiones que evidentemente hacen alusiones, muchas más explícitas que en el libro. Bueno, me aventuro bastante, ¿no? Me trae malos recuerdos porque yo hice un programa sobre las malas palabras que termino preso y sin trabajo. Felizmente todavía estoy. Mirá, justamente hace poquito en una entrevista de radio, justamente, bueno, me lancé un poquito a decir las cosas que digo en el libro y bueno, si les interesa, más allá de las malas palabras... Pero mira, me estoy acordando, porque además sé que está pasando por un mal momento, permitime esta digresión, un mal momento de salud. Roberto Capablanca, que estaba en aquel programa que vimos, el psiquiatra Arango de Argentina, que sacó un libro sobre las malas palabras, que decía las malas palabras. Bueno, que causó una repercusión terrible, ¿no? A nivel incluso del gobierno de la época. Y Roberto Capablanca, para cerrar el programa, me dice: pensar que si yo decía la mitad de esto en un tablado, decían que era un degenerado, ¿no? Y ahora viene un psiquiatra y lo dice en cámara. Bueno, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y tiene mucho que ver cuando vamos a la cancha, cuando estamos hablando con nuestros hijos, con nuestras hijas, cuando estamos en el trabajo, las expresiones que utilizamos para referirnos a la sexualidad y cosas que nada tienen que ver con la sexualidad están como mediatizadas. Y muchas veces están mediatizadas a través de relaciones de poder. Uno dice, por ejemplo, una relación sexual coital, coito-vaginal, pene dentro de la vagina. Si nos ponemos a pensar las expresiones que utilizamos para llamar justamente a un coito vaginal, y todas, más allá de las malas palabras, que no te preocupes, no voy a decir. No. Ninguna. Han pasado mucho tiempo y el crimen ya prescribió. En otra época. Seguro. Fíjate que están muy vinculadas con las relaciones de poder. Pero nadie piensa, bueno, ahora sí, pero cuando tenés relaciones sexuales no pensás en términos de poder. O en todo caso, dentro del juego erótico también puede darse una relación de poder explícita o implícita, ¿no? Justamente, porque tenemos muy naturalizado ese poder. Por ejemplo, a nivel de las relaciones de género, de las relaciones hombre-mujer, entre lo femenino y lo masculino, lo heterosexual y lo homosexual, tenemos muy naturalizadas estas relaciones de poder donde hay dominación, donde alguien ejerce un poder sobre otro, donde, por ejemplo, para las personas gays y lesbianas existen, por ejemplo, una serie de motes que para las personas heterosexuales esos motes no están. Dentro, por ejemplo, de las mujeres en general, aquellas mujeres que tienen muchas relaciones sexuales con hombres reciben muchos motes también, y de hecho estereotipos concretos a nivel de imagen visual. Y eso también tiene que ver, evidentemente, con relaciones de poder, en tanto un hombre en clave heterosexual, cuando tiene la misma conducta que esta mujer que recibe determinado mote, que no voy a decir, tiene otro tipo, digamos, de expresiones de alabanza. ¿No? Eso es poder. Eso es poder porque los cuerpos son los mismos, quiero decir, las subjetividades son las mismas, los sujetos con derechos son los mismos. Pero a la vuelta de tantas décadas de reflexión, donde tanto ha cambiado el abordaje clínico y epistemológico también de la sexualidad, ¿no hay finalmente algo de pasividad y actividad en el vínculo heterosexual o en el vínculo homosexual también? En los vínculos en general. A ver, las polaridades pasivo y activo, esta cuestión de la dominación, sentir la fuerza de alguien sobre vos o vos ejercer fuerza sobre alguien, tiene que ver con un juego muy placentero y demás. Bueno, discúlpame, ahí diste dos claves. Primero, es un juego. Claro. Segundo, como sí. es un juego, claro.
es un juego que me da placer. Es decir, no es la imposición no es el poder ejercido contra la voluntad del otro, ¿no? Si yo me lo creo y si creo que yo tengo esa fuerza y que esa fuerza además la estoy utilizando para dominar a alguien, me dé cuenta o no me dé cuenta con las expresiones que estoy teniendo, mira, hasta una frase, que esto lo trabajo en el capítulo 2, que es muy... Me gustan los títulos, no es por nada. Si pienso en lo que digo, no lo digo. Claro. Proponer una cosa muy tonta, ¿no? Hasta las expresiones cuando te encontrás con un amigo por la calle, si vos tenés una pareja mujer y sos hombre, le decís, te presento a mi mujer. ¿Qué pasaría si una mujer heterosexual dijera lo mismo cuando se encuentra con un amigo o una amiga en la calle y dice, te presento a mi hombre? Lo podría decir, yo me sentiría pero... halagado. Yo me sentiría muy halagado. Eso es una manera. Te presento a mi hombre, ¿no? Claro, claro. Todo lo que implica a nivel... Lo que pasa es que decir te presento a mi mujer suena muy machista. Y sobre todo porque no existe el homólogo. Podría estar bueno, capaz, claro. Porque por ahí me parece que haces alusión un poco a que estaría haciendo referencia pero ves que hasta a ahí un desempeño sexual. Pero incluso, por eso, ¿no? claro, pero hasta ese punto el sexismo Claro. nos limita, ¿no? Bueno, justamente lo que vos decías, hablabas de la revolución sexual de los 60, que parece que estamos como muy liberados y liberadas, y que parece que en los medios de comunicación ya no es necesario hablar más de sexualidad, o no es necesario escribir libros sobre sexualidad, Claro. porque ya todo el mundo como que maneja las cosas, los niños y las niñas aparentemente no se asustan y demás. Sin embargo, me parece a mí, y un poquito en el libro lo deslizo, quizás estemos en una época de uno de los mayores oscurantismos en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué ¿Ahora? digo sí? Porque justamente el poder ya no funciona con quédate quieto, cállate. No funciona en términos de constreñimiento, o sea, de apretarte, ponerte un consejo real. En todo caso, lo que hace es venderte libertad. A ver, cuando vos te venden una libertad en el sentido de decir, mira que viene el fin de semana y tenés que tener relaciones sexuales. Ahora, tenés que tener muchas relaciones sexuales dentro de determinados ámbitos en donde vas a adquirir y comprar productos que te van a hacer sentir feliz sexualmente. Vas a tener determinados rituales que si sos hombre van a ser determinados rituales y no otros. Si sos mujer van a ser determinados. Si sos hetero uno, si sos gay sí. otro. Esa libertad codificada, guionada, evidentemente que deja de ser libertad. Y nos coloca claramente la idea de que la libertad en sí misma es un mito. Claro, tenemos que cumplir con un mandato. Sí, como siempre, pero con un mandato distinto. Es una libertad guionada. Claro. El tema es que los que trabajamos en terapia sexual, lo vemos ya hace mucho tiempo, y lo podríamos decir de una forma más dramática. La gente no goza. Así de sencillo. ¿Ah? Es decir, hay O sea, mucha estamos libertad. estamos no en el punto G, en el punto cero. Estamos de vuelta en aquello de lo que se hablaba antes de la revolución sexual, Exacto. ¿no? La gente no goza, la gente se impone gozar, la gente Lo que tiene pasa es la que antes obligación de gozar. era algo de la mujer, a quien se le imponía una serie de limitaciones o de inhibiciones que le dificultaba el goce, ¿no? El hombre se manejaba de otra manera. Ahora se ha generalizado, esa es un poco la conclusión. Pero fíjate que con los hombres en general también han habido imposiciones en general respecto a su sexualidad, de tener que rendir, de tener que tener, bueno, un pene erecto, de tener que tener mucho rendimiento sexual. Hasta el punto es eso que, por ejemplo, hombres muy jóvenes ¿Cómo? utilizan... Silvestre Sildenafil, claro. Claro, sí. Bueno, ese es uno de los temas también de una sexualidad muy farmacologizada, muy regulada por los medios en general, por la medicina en general. Una sexualidad muy guionada, muy constreñida, muy encorsetada desde la cabeza. Ahora, Rubén, pero es significativo esto que decís, porque se supone que todos esos juegos o que todos esos fármacos están allí para que los uses eventualmente para aumentar el placer, no para disminuirlo. Sí, vos aumentás el placer, pero en realidad el placer viene más por un tema de aumentar el rendimiento. Ese es el gran problema. Y nos convertimos de alguna forma, nos concebimos en máquinas de rendimiento sexual. Evidentemente máquinas que, no quiero hacer una falsa dicotomía entre lo humano y lo maquínico, porque hoy por hoy el cyborg, digamos, es un emergente posmoderno muy interesante respecto a esa unión. Podemos verlo en Matrix, por ejemplo. De hecho, el capítulo 2 empieza con una cita, un diálogo entre Morfeo y Neo en relación justamente al control social. Pero digamos, esta farmacologización de la sexualidad, esta obligación a gozar sexualmente, nos va generando, digamos, en deportistas sexuales más que en gozadores sexuales, y el placer sexual, el lograr un orgasmo, de alguna manera se planta más, digamos, como un estandarte narcisista. ¿Qué quiero decir con esto? Mirá qué genio que soy, mirá todo lo que hice el fin de semana, si es que lo hice el fin de semana, y calculo, a ver, ¿cuántas veces lo hice durante la semana? Esa es la mejor manera en que te controlan, porque además no solo te controlan en hacerlo muchas veces, sino hasta cómo. El coito
vaginal hegemónico sigue estando. Muchas mujeres heterosexuales no logran el orgasmo por vía de coito vaginal, esto lo sabemos hace mucho tiempo. Sin embargo, se sigue imponiendo un discurso centrado exclusivamente en el coito vaginal. Muchos hombres, incluso cuando tienen relaciones sexuales con mujeres, querrían otro tipo de prácticas, pero no aventuran otras partes de su cuerpo, por ejemplo, para explorar. Uno de los temas que me meto aquí respecto a las partes del cuerpo, el cuerpo está muy politizado, es decir, hay zonas prohibidas, hay zonas tabú, hay zonas que indicarían una especie que si vos explorás, decreces como sujeto. Por ejemplo, en el caso de los hombres hegemónicos, el ano es una zona política muy controversial. En ese sentido, bueno, alcanza con mirar cómo hablamos. ¿Será que soy gay? Bueno, ese tipo de preguntas, ¿no? Además de la orientación sexual, tiene mucho que ver con el tema de la humillación. Claro. Una cultura en donde todo lo trasero, todo lo que viste en las películas de terror, que siempre el monstruo viene por atrás, ¿no? La puñalada viene por atrás. Tenemos los humanos, por ser bípedos, bueno, además cuestiona también el paradigma del hombre dominador. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente podría, digamos, ocupar una posición más pasiva. Y eso para la masculinidad hegemónica es políticamente muy inadecuado, muy controversial, justamente porque los hombres masculinos hegemónicos son los llamados a ejercer el poder, a dominar, a crear estados y demás. ¿Y cómo van a estar con estas mariconadas, por decirlo de una forma? Claro, claro. Bueno, sí, de todas maneras creo que en ese sentido me parece que estamos cambiando a pasos ágiles, por lo menos en cuanto a compartir espacios de poder, al menos en términos formales. Esto pasa por otro lado, es mucho más, se refiere a cuestiones mucho más profundas. Las paternidades están generando mucho cambio, por suerte. Las paternidades. Mira. Contacto con los niños y las niñas, yo creo que es un factor importantísimo para desarrollar empatía, para desarrollar sensibilidad. A ver, vos con un camioncito cuando sos nene chiquito o con una pelota no desarrollás necesariamente empatía, ¿se entiende? Sí, perfecto. Con una muñeca sí, porque la muñeca vos tenés que funcionar casi como un alter ego que interpreta lo que esa muñeca está necesitando, que si quiere pichí, que si tiene hambre, que si quiere que la cunen y demás, ¿no? Sí, yo tengo un problema, yo le regalé a mi nieta, porque antes no había, un auto deportivo, descapotado, donde iba una chica manejando un auto rosado, pero... Y yo digo, pero un auto para una niña, que es fantástico. Sí, porque hasta hace poco lo único que había eran cocinitas, platitos y cucharitas o muñecas, ¿no? Sí, están habiendo movimientos. Vuelvo a uno de los capítulos justamente que yo creo que ahí tenemos que tomarlo mucho con pinzas. Estos movimientos, primero hay que ver en qué clases sociales se están dando, supuesto, en qué sectores, quiénes tienen acceso a una determinada reflexión, porque ese es otro tema. ¿Cuánto acceso de verdad tenemos a reflexionar? Lo que implica hacer una flexión y no quedar pegoteados con los hechos, ¿no? ¿Cuánto se estimula esto también y demás? Pero creo que en general seguimos como reproduciendo mucho de los mismos estereotipos y prejuicios, pero que tienen un tono de apertura y libertad. Y eso me parece muy peligroso porque es un lobo disfrazado corderito. Claro, está bueno. Sabes que me ocurren muchas cosas para seguir hablando, como era de suponer. Está el libro y seguramente van a encontrarse con muchas cosas interesantes. La perspectiva de clase social, muchos se preguntarán qué tiene que ver. Y mucho, porque un tema de actualidad: procesaron a una mujer cuyo hijo menor de edad mató a un repartidor de gas en el cerro. El hijo tenía 17 años y la mujer 30 y poco, es decir, para ella la sexualidad empezó a una edad muy precoz y vinculada a la maternidad, ¿no? Así que si serán temas que tienen que ver con lo cultural, lo social y tantos otros. ¿Todo eso aparece en el libro? No puedo creerlo. Sí, en general todo. Básicamente no es un libro, acá no hay tips, no te voy a decir dónde te tenés que tocar para gozar. Ya hay demasiada gente que habla de esto, qué necesidad de repetirse. No es el paradigma ni el modelo sexológico que yo sigo. Pero me decís lo que está bien y lo que está mal. No, justamente los que trabajamos en salud mental y en salud sexual no queremos, por lo menos los que seguimos esta línea, no somos policías sanitarios. Claro. Así que un poquito esa es la perspectiva. La idea es que el libro, que sea un libro inconveniente. ¿En qué sentido inconveniente? Que te moleste, que le moleste a la gente. No tanto como para que lo tire a la basura, ¿no? Y no lo lea, pero que pueda estar con eso y que de alguna forma interactúe, se siente interpelada, diga, ay, yo hago eso, es verdad, yo que me quejaba de determinada violencia, resulta que yo hago lo mismo. ¿Tá? Bueno, a bancarnos, a no sentirnos culpables, simplemente a darnos cuenta de que en realidad el poder también circula porque cada uno y cada una de nosotros también hace cosas para ello, y bueno, a intentar hacer un cambio. Rubén, gracias por acompañarnos. Dale, vos. Gracias a ustedes por estar allí. En 7 días volvemos con una nueva entrega de Al Lado Oculto. Pensar que ya estamos a 40 años de lo que se llamó la revolución sexual, que empezó en otra parte del mundo, ciertamente.
Pero cómo todavía el ser humano, a esta altura del partido, tiene que volver una y otra vez, o le gusta volver una y otra vez a reflexionar y a escuchar historias y a resolver temas vinculados a su sexualidad, ¿no? Bueno, un poco de eso se trata el libro de alguna forma. A ver, enojamos con nuestro jefe y decimos, por ejemplo, ¿no?, que nos sentó. Expresiones que evidentemente hacen alusiones, muchas más explícitas que en el libro. Bueno, no, me aventuro bastante, ¿no? Me trae malos recuerdos porque yo hice un programa sobre las malas palabras que termino preso y sin trabajo. Felizmente todavía estoy. Mira, justamente hace poquito en una entrevista de radio, justamente, bueno, me lancé un poquito a decir las cosas que digo en el libro y bueno, si les interesa, los corsets psicológicos, los corsets sexuales que las personas tenemos. Por eso son los cuerpos. Sobre todo cuando seguramente esa madre no está, bueno, a veces puede ser que esté pensando en cuestiones sexuales, pero muchas veces no está pensando en lo sexual. De hecho, hasta si utilizamos malas palabras, usamos muchas malas palabras y actos sexuales, por ejemplo, para referirnos a cosas que nada tienen que ver con lo sexual o con lo genital. Sí, claro. A veces, por ejemplo, no ser un libro más sobre sexualidad, un libro más sobre sexo, como se quiera decir. Claro. De alguna manera, el libro apunta más a los discursos, a las formas en que nos educamos, a las formas en que hablamos, como por ejemplo, poner un ejemplo, en una mamá que le dice a su nene: sentate bien, sentate como varón, nena, cerra las piernas, sentate como una señorita, actúa como se debe. De alguna forma también referido al tema de... El libro se llama Cuerpo, Poder y Erotismo, vale la redundancia, decía yo al autor fuera de cámara, Rubén Campero, psicólogo y sexólogo. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto de reencontrarte. Igualmente, después de tantos años. La verdad, sí. Pero tú has estado en los medios, haciendo sexualmente. Exactamente. También en FM del Plata, si no me equivoco. Con Historias de Piel. Historias de Piel. ¿Cómo hay